Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Allí en San Marcos capítulo 6 dice estas palabras del 30 en adelante. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron, o sea, habla de las multitudes, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos por 200 denarios y les demos de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Entonces les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. También repartió los 2 peces entre todos, comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces 12 cestas llenas. Los que comieron eran como 5,000 hombres. No está contando a las mujeres, no está contando a los niños. ¿Cuántos serían? Usted haga sus conjeturas. Si cuando menos un hombre tiene a una esposa, o si era joven tiene a una hermana, ¿cuántos serían? No hay número, no nos dice la Biblia, ni nos vamos a meter en eso, en saber cuántos eran. Pero la Biblia dice que era una multitud, una multitud. Quiero hablar de la alimentación de los 5,000. En primer lugar, al estudiar este pasaje, este evento se encuentra en los 4 evangelios. Usted puede encontrar la alimentación de los 5,000 personas en los 4 evangelios. Y en primer lugar, lo que resalta en este pasaje es que los discípulos habían estado trabajando tanto que ni siquiera tenían tiempo para comer. La gente no los dejaba. La gente no se detiene a ver si el pastor o los líderes o las personas que están sirviendo al Señor están trabajando o están descansando o no. No se detienen, no les interesa. Y para eso Dios nos ha llamado, para servir. Así que, en primer lugar, vemos que el Señor les dice a sus servidores que descansaran un poco. Los obreros de Dios, los obreros de la iglesia necesitan descansar. Él les dijo en este pasaje: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Marcos inicia este pasaje describiendo una reunión en donde Cristo los invita íntimamente a estar con ellos. Yo creo que el ritmo de la vida cristiana es trabajar en la obra del Señor, compartir, visitar a los enfermos, visitar a nuestros familiares, guiados por el Espíritu Santo, pero también tenemos que buscar al Señor. Tenemos que tener una relación íntima con Dios. Hay personas que solamente se dedican a predicar, a enseñar, a visitar y todo, y al rato están todos vacíos. Necesitamos
alimentarnos, estar en la presencia del Señor. ¿Cuántas veces yo he experimentado ese vacío, esa insuficiencia? A veces llego casi vacío, casi sin fuerzas físicas para derramar nuestra alma delante del Señor y allí renovarnos con Él otra vez. No es suficiente a veces el alimento físico. El alimento físico no renova nuestras fuerzas espirituales. Solamente estar en la palabra del Señor, oyendo un cassette, orando, alabando al Señor en el Espíritu, orando en el Espíritu, es como cuando después ya se levanta. Y muchas veces le dije a Satanás, ¿qué me decías? ¿Qué me decías? Ahora estoy listo otra vez. Escúchenme bien, parece risible esto, pero este es el ritmo de la vida cristiana. Así que entonces Jesús discierne que los discípulos necesitan un periodo de reposo, ya que con la intensa actividad no les quedaba tiempo ni para comer. Así que entonces les dice, vénganse, vámonos aparte, vamos a un lugar desierto, a donde no tengan, ahora sí, esta presión de la gente. Fue una experiencia de renovación tanto física como espiritual. Y es una recomendación para los que servimos al Señor. Tenemos que estar mucho tiempo con Dios a veces. No es suficiente en las horas del día, en la noche. Por eso algunas personas que me dicen, es que yo tengo insomnio, pues dedícate a buscar al Señor. Y verás que hasta el insomnio se va. Porque hay algunos que oran para dormirse. Sí, ¿verdad? No tienen sueño y se ponen a orar y se quedan dormidos ahí hincados. Pues ahora aprovechen eso. Si el enemigo está poniendo insomnio, ustedes digan, Satanás, ahora vas a ver cómo te va a ir. Y pónganse a orar en el Espíritu, y pónganse a leer la Biblia y van a ver, como dicen, santo remedio. Debemos apartar un tiempo para subir al monte, a renovarnos a través de un diálogo con Dios, donde recibamos su unción fresca y su revelación en cuanto a la realidad de nuestras vidas y de su iglesia que ha puesto bajo nuestro cuidado. Usted dice, bueno, pero eso es para ustedes los pastores. No, a ti y a mí Dios nos ha llamado para ser servidores. Dicen, bueno, pero es que yo nunca he ido a un instituto ni a un seminario. No importa, el maestro es el Espíritu Santo. Él te va a enseñar las Escrituras. Él es el maestro por excelencia. Así que tú y yo somos llamados con un propósito, de servir al Señor. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Estamos conscientes de eso o no? ¿O nos ha llamado, como algunos predicadores dicen, para calentar una silla? Para que la silla no se esté aguantando. Ay, esta pesa 80 y tantos kilos. Esta pesa 120. O no, Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado, aquí nos capacita el Señor para salir al campo misionero. ¿Saben dónde está el campo misionero? Algunos lo equivocan y dicen, en los pueblos. No, el campo misionero está aquí, saliendo a 10 metros. Ahí está el campo misionero. Así como Dios quiere un tiempo de descanso para los que le sirven, también el Señor en este pasaje encontramos que la iglesia debe ser un lugar de provisión. Un lugar de provisión. Dice en San Juan 6:2, que es otro pasaje paralelo, dice, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahora he oído que un personaje de la televisión dice que él cura holísticamente, que hay poder en sus manos. Eso es diabólico. No confunda la medicina holística, que recibe toda la energía y que puede sanar a los enfermos. Hay una gama tremenda de ocultismo. Sí es cierto, algunas veces sanan a algunos, pero quedan esclavizados allí a Satanás hasta que los mata a veces. Hasta que los mata, o les pone depresiones, o les pone miedo, o no duermen, o no aquello, o no esto otro. Yo me metí en esas cosas. Y yo seguido me asustaba. Veía ahí mujeres de negro así en el sueño, mujeres de blanco, y terminaba así en la mañana despertándome. Me sucedían una serie de cosas.
Yo fui mucho tiempo a las cartas, a que me las leyeran por años. Yo fui a toda esa basura, esa inmundicia del diablo. Pero la iglesia usa el poder de Dios para sanar a los enfermos. No confunda la magnesia con la gimnasia, aunque se oye más o menos igual. Pero una cosa es la gimnasia y otra cosa es la magnesia, ¿o no es cierto? Así que entonces la iglesia debe ser un lugar de provisión. Dice San Juan 6:2, lo voy a repetir: y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y el pasaje continúa narrando cómo la gente de las ciudades alrededor le siguieron a pie, llegando antes que ellos al lugar donde habrían de dirigirse Jesús y sus discípulos. Era un pueblo con muchas necesidades físicas, pero más que nada eran espirituales. Y escúcheme bien, un pueblo necesitado no se detiene a pensar que están descansando los que sirven al Señor. No se detiene, no les importa, no les interesa. Y quiero decirles, a veces creo que hay cierto enfado en nosotros. Apenas vamos a comer, apenas nos vamos a dormir y ahí está. Pero tenemos que caer los que servimos al Señor. Señor, somos servidores. No somos dueños de nosotros mismos, somos esclavos. Y si el Señor dice atiéndelos, tenemos que atenderlos. Yo he tenido que aprenderlo en estos últimos tiempos. Señor, mis 24 horas están listas para ti. La iglesia es un lugar de provisión. Y usted y yo formamos parte de la iglesia. ¿Me está escuchando? Ya no siga con esa idea de que solo los ministros, solo los pastores. Oye, pon tus manos en el nombre de Cristo en mi vida y voy a sanar. Si usted no tiene la fe suficiente para aceptar su sanidad, llame a alguien. Llame a los ancianos de la iglesia, que le llamen a usted. Bueno, así dice Santiago, ¿no? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Dice San Marcos 16:17, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonio, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nada más, en el nombre de Cristo, sé sana, sé sano. Fuera, en el nombre de Cristo, toda obra maligna del enemigo. Tantos testimonios de la obra del poder de Dios que ha hecho aquí en Oaxaca. Nada más me siento con alguien y empiezo a oír lo que Dios ha hecho. Digo, Señor, ¿qué tantas cosas ha hecho? Yo voy a ir a edificar a alguien y salgo edificado porque me cuentan lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y es una maravilla. Así que entonces el Señor Jesucristo fue perseguido, vamos a decirlo así, sus discípulos, y leemos que Jesús, a donde estaba en el lugar de descanso, cuando salió vio a la gran multitud. Y vean ustedes, Él no se molestó. Él no dijo, ay, ya vinieron estos latosos. No, Él no se molestó, dice que vio a la gran multitud. Dice, y se compadeció de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, que nadie los atendía. Y vemos nosotros aquí en este pasaje que aunque fue interrumpida su privacidad y tiempo de renovación, se movió a compasión y empezó a enseñarles sobre el reino de Dios, sanando a los que estaban enfermos. En lugar de verlos como molestos, intrusos, los vio como ovejas que no tenían pastor. Jesús sabía que ellos habían llegado al lugar correcto. Y si hay un lugar correcto a donde debemos llegar, es con Jesús. ¿Me explico? Con Jesús el Señor dice, ¿pero cómo? Pues a donde está reunido su iglesia. Es el lugar correcto. Y yo he visto que muchos de los milagros más grandes han sucedido aquí cuando estamos reunidos. Y a veces no necesitamos ni siquiera orar. Muchos han sanado solamente por el toque de Dios. Y más en estos días va a haber una serie de milagros que ni siquiera se van a dar cuenta. Oye, ¿qué pasó con mi tumor? ¿Tu tumor? ¿Tu tumor? No, digan, ¿qué pasó con el tumor que yo tenía? Pues ya no está. Oye, ¿qué pasó? Dios te ha sanado. Dios lo ha hecho así. Hay personas que ni siquiera se dan cuenta de que han sido sanadas. Miren cómo Dios hace las cosas. Nada más vayamos a donde está Jesús.
y seremos sanados. Y si tú crees, tú puedes ser sanada de cualquier cosa. Al que cree, todo le es posible. ¿Qué necesita de Dios? Venga Jesús como aquella multitud vino a Él. Ellos tenían hambre de la palabra, hambre de conocer los tesoros del reino de los cielos. Un alma hambrienta va a ser saciada. Una persona que no quiere nada, no va a recibir nada, por supuesto. Pero una persona hambrienta, un alma hambrienta va a ser saciada. ¿Qué necesita de Jesús? ¿Qué necesita del Señor? Sé específico en lo que necesitas. Sé específico. Dios está dispuesto a contestar nuestras peticiones, las que están de acuerdo con Él, con su voluntad. Si tú quieres hablar al Señor y decirle, quiero matar a alguien, ayúdame, permíteme, Dios no está en eso. Pero todas las cosas buenas que son para tu bien y para los demás, Dios está dispuesto a concedértelo. Jesús supo que cuando las multitudes vinieron, habían llegado al lugar adecuado para que sus necesidades fueran satisfechas. La iglesia de Jesucristo y sus líderes se deben al pueblo de Dios. Si alguien se ha metido en el ministerio, debe estar dedicado al ministerio. Ya no para andar buscando las cosas del mundo. A veces han preguntado a algunos, ¿y el pastor en qué trabaja? Si así, dedicando mi tiempo completo, apenas se hace algo, ahora imagínense que yo estuviera sujeta a un horario o como algunos años atrás pensábamos hacer un negocio. Yo no tendría tiempo para nada. Es como si yo le preguntara a un maestro, maestro, ¿en qué trabaja? Usted nomás está ahí parado delante de los alumnos, ¿en qué trabaja usted? Tal vez algunos quisieran ver a los pastores allí sudando con el pico y el marro y pues lo sabemos hacer. Pero los que están dedicados al servicio de Dios se deben al pueblo de Dios que ha puesto bajo su autoridad. Y ellos deben satisfacer las necesidades del pueblo. Debe ser prioridad de la iglesia. Y escúcheme bien esto. El pueblo incluye tanto a los convertidos como a los inconversos. Esas necesidades pueden ser tanto espirituales como físicas. Si usted puede satisfacer la necesidad no solamente de sus hermanos en la fe, tanto materiales como espirituales, hágalo inmediatamente. No espere que alguien venga, dé de lo que tiene. ¿Sabe cuándo ocurrió el milagro? Cuando Cristo empezó a partir los panes, cuando empezó a dar, cuando empezó a distribuirse, es cuando se multiplicó los peces y los panes. Dando, alguien ha dicho, es como recibimos, es sembrar y cosechar. Esta verdad a veces nos pega a muchos, ¿verdad? La iglesia somos todos nosotros. Y la iglesia debe ser un lugar de provisión. Esto no se refiere solamente a los líderes, a los pastores, sino a cada uno de ustedes. Ustedes son llamados para participar en este trabajo. ¿Qué hubiera hecho Cristo con 5,000 personas para darles de comer y solucionar sus problemas? Él tenía un grupo de personas, pero ahora Dios los ha llamado a ustedes para atender a las multitudes. ¿Quieren servir al Señor ustedes? ¿Quieren ser útiles? ¿Cuántos quieren servir al Señor? Señor, capacítame. Quiero servirte. Capacítame más y más. Usted puede y está llamado para eso. Así que la iglesia debe ser un lugar de provisión. Así que el compromiso de la iglesia es involucrar a todos los redimidos por la sangre de Cristo. Usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, ha sido comprada por la sangre de Cristo, entonces usted está llamado a ser un servidor. La iglesia, como dije, debe ser un lugar de provisión. La fuente de provisión es la iglesia.
si buscan allí en San Mateo, dice, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Es en San Mateo 14:16, porque es otra referencia en otro evangelio. San Mateo 14:16, dice, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Por qué tiene la iglesia que ir al mundo para satisfacer sus necesidades espirituales? ¿Por qué tiene la iglesia que andar buscando todavía a los brujos, a los hechiceros? ¿Por qué tiene que consultar los horóscopos para saber qué le depara el futuro? Si la iglesia debe ser la que debe suplir las necesidades de los creyentes. Hay muchos todavía que equivocadamente todavía se van a una limpia. Todavía tienen allí los ajos allí en coronas con listones rojos. Todavía le ponen un moño a la sábila. Cuando en la iglesia encontramos la provisión, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Cuando la iglesia no pueda suplir eso, no está trabajando, entonces la gente tiene que irse al mundo. Pero usted y yo somos llamados para eso. Ahora tenemos que cortar con las prácticas antiguas. Tenemos que cortar con todas aquellas cosas que aprendimos en el mundo y que no eran de Dios. Yo ya no doy el púlpito a cualquier persona, porque a veces dice que son grandes predicadores y hacen cada cosa. Yo puedo abrazar a un hombre, estrecharlo, pero una mujer que no sea mi mujer me es un poco difícil. Esto no quiere decir que a veces no tengo que dar un abrazo a alguien, pero para ministrarle es más fácil hombre con hombre, mujer con mujer. Pero cada onda que traen algunos, porque lo que hacían en el espiritismo ahora lo quieren hacer aquí. Tenemos que cortar con esas cosas. No es posible que lo viejo lo traigamos aquí a la presencia del Señor. Tenemos que romper con estas cosas. De otra manera, Satanás nos va a ir visitando y por eso no hay progreso en la vida cristiana, porque ahí está un estorbo. Así que, en palabras sencillas, limpie su casa. Limpie su casa de tantas cosas que hay. Conozco a un hombre que arreglaba calderas, un hombre joven. Él era buscador de tesoros y un día encontraron un ídolo en el patio de su negocio de su padre. Lo limpiaron, lo pusieron en un altar, tal vez jugando, tal vez no sé. Y este hombre me decía, cuando mis padres no ponían ni veladora ni flores a ese ídolo, ¿quién sabe qué sería? Un ídolo zapoteca o no sé qué. Era un ídolo, no era uno de los que conocemos ahora en el romanismo. Dice, cuando mis padres no le ponían ninguna de esas cosas, mis padres estaban peleando como perros y gatos. Nada más le ponían eso al ídolo y todo marchaba bien. ¿Sabe usted que Satanás sigue buscando la adoración de los seres humanos? Y él se pone detrás de cada ídolo. No importa quién sea, ni cómo se llame, ni de qué religión sea. Usted me dirá, cuénteme otra de vaqueros. Bueno, pues sígale, a ver a dónde le conduce eso. Saben, todas esas cosas, la vida que yo llevaba antes, me estaba conduciendo a salirme por la puerta falsa, cuando menos en 2 ocasiones. Así que entonces la iglesia es un lugar de provisión. Dadles vosotros de comer. Dice que les llegó un momento ahí en San Marcos 6:38, les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Cristo nuestro Señor dice que es creador, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Cristo hubiera podido crear panes y peces de la nada después de todo, así lo hizo durante la creación. Pudo haber hecho eso, crear peces y panes de la nada. Pero escúcheme bien, pero aquí en este pasaje nos enseña que Él prefiere solicitar los recursos de la iglesia como base para satisfacer las necesidades de la gente. ¿Me está escuchando? Esto nos enseña a cada uno de nosotros que Él quiere los recursos nuestros para hacer o para satisfacer las necesidades de la gente. Gracias a Dios porque Convivencia Cristiana se ha enseñado a dar y a sembrar y no está esperando que alguien venga y nos dé una ofrenda y nos dé algo para hacer la obra de Dios. Cuando la Biblia nos enseña que sembrando es como vamos a cosechar. ¿Me está escuchando?
Y aquí en este pasaje, como dije, Él pudo haber creado con su poder panes y peces y darles de comer a todos. Pero Él solicita los recursos que hay en la iglesia, en su iglesia. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cuántos peces tenéis? Y si ustedes ven allí en San Juan 6, del 8 al 9, allí encontramos que el Señor dice esto, 6, 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? ¿Saben qué? Era el lonche de ese muchacho. Era el alimento para todo el día. Y ahora llega Andrés: ¿sabes qué? Tienes que darme tus panes y tus peces. Qué desconsiderados son, ¿verdad? En la iglesia. Nos quitan todo. Nos sacan el dinero tan inteligentemente. ¿Cuántos habrán dicho así? No, ni vayas allá porque allá te sacan hasta, te voltean de pies y te sacuden así. Pero es que Dios está queriendo usar nuestros recursos. Ay, pero es que en Oaxaca no tenemos la misma economía que en otros. ¿Saben qué? Oaxaca está haciendo la obra de Dios a pesar de no tener la gran economía de otros estados. Y escúchenme bien, Oaxaca está yendo adelante. Dios está siendo exaltado en esta ciudad, en este estado, porque el Cristo precioso está también aquí con nosotros. Nada más que hemos tenido que aprender a dar. Así que entonces Dios prefiere solicitar los recursos de la iglesia como base para satisfacer las necesidades de la gente. Y Dios, a través del Espíritu Santo, ha provisto a la iglesia de todo lo necesario para satisfacer sus necesidades. Nos ha dado dones del Espíritu Santo. Nos ha dado talentos, ¿no es cierto? Hay cosas que usted ahora se da cuenta que puede hacer, cosas que otros no pueden hacer. Dios le ha dado talentos, Dios le ha dado dones, Dios le ha dado discernimiento y muchos otros recursos que usted antes no tenía. Dios nos ha dado todo eso. Y es interesante observar que en los 4 evangelios que Jesús manda al pueblo, dice que se sentaran antes de multiplicar los panes y los peces. Sería la única manera en esa actitud que ellos podrían ver que no era un mago, que era el Dios Todopoderoso que podía hacer las cosas. Y la Biblia nos dice que Él, tomando los panes y los peces, levantó sus ojos al cielo. Dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes. Cuando todo el pueblo estuvo sentado, todos empezaron a comer. Y la Biblia dice que cuando todos quedaron satisfechos, dice: recojan todo lo que ha quedado de sobras. Dice que después de que recogieron todo, recogieron 12 cestas de las sobras. Hasta sobró. Y cuando nosotros damos y ponemos nuestros panes y nuestros peces en las manos del Señor, quizá no es mucho lo que ponemos. Quizá pagar unos desayunos, dar nuestra ofrenda, nuestros diezmos, tal vez no sea mucho. Hay algunos que me han dicho: pero es que yo gano 50 pesos a la semana. Pues da tu diezmo de todos modos, Dios te va a bendecir los 45 que te quedan. Porque eso es lo que ha prometido Dios. Ahora, no es un asunto que el hombre está exigiendo. Es un asunto entre la persona y Dios. Si alguien dice: bueno, yo soy miembro y no quiero dar nada, no hay problema. ¿Quién te está diciendo? ¿O quién le hemos torcido el brazo para que dé? Ustedes saben que si usted quiere hacerlo, hágalo libremente. Invite a las personas que quiera, bendígalos con un desayuno. Déles una Biblia, déles un libro. Invítelo a su casa, comparte el evangelio. Ya usted está bendiciendo a la persona. Y las personas necesitan oír el evangelio. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les enseñe? Así que tantas cosas que hacer por las personas. La iglesia es un lugar de provisión. Así que entonces también la iglesia es un lugar de ministerio. Miren nuestro Dios tan generoso. Lo que necesitemos está dispuesto a dárnoslo. Yo lo he comprobado. Miren, fui llamado, o mejor dicho, fui miembro de una congregación en México.
Fui a los Estados Unidos, a Texas. Era una iglesia donde no había pastor. Me invitaron una vez, 2 veces, 3 veces. La última vez ya estuve con mi esposa casi 40 días. Y querían que Samuel naciera allá en Texas para que me dieran la residencia más fácilmente. En aquel entonces yo no tenía ni una bicicleta vieja. Lo que yo había tenido en el mundo lo había acabado, lo había malbaratado. Ahora mi interés solamente era servir a Dios por nada, sin recibir nada, sin esperar de nadie. Me resentí un poquito alguna vez con mi pastor, porque a veces equivocamos la visión y decimos, es el pastor el que tiene que mantenerme. No, es el Señor. Yo lo aprendí rápido, que el proveedor del obrero de Dios es Dios mismo. Y Él va a proveer de muchas maneras. Me resentí quizá un momento con la organización con quien trabajé 5 o 6 años como líder nacional de jóvenes. Habían acordado dar una cuota de cada delegación de los jóvenes de cada iglesia. Nunca dieron nada. Pero Dios me enseñó desde un principio que yo dependía de Él. Cuando yo me fui a Texas por varias ocasiones, ni siquiera yo tenía una bicicleta vieja. Y luego esa oferta, y luego le dijeron, estaba un amigo que fue diputado en Nezahualcóyotl después, le dijeron, dígale al hermano Fidel que se quede, le damos casa, le damos coche, le damos un sueldo y todo lo demás. ¿Qué les hubiera parecido a ustedes? Una buena oferta, ¿no es cierto? Y era una iglesia grande, porque desde que llegamos empezamos a buscar al Señor con el grupo y el grupo se fue restaurando y era una bendición, por eso querían que me quedara. Yo le dije, Señor, ¿qué quieres? México. Pero aquí Dios nos ha dado todo. Por eso Dios me enseñó que si algún día nuestros hermanos de cualquier país nos mandan 1, 2 o 3 millones de dólares, los aceptamos, ¿sí o no? Pero no estamos dependiendo de eso. Dependemos de Él. Enseñémonos a confiar plenamente en Él, totalmente en Él, para todas nuestras necesidades, y Él suplirá todo lo que necesitamos, dice San Pablo, conforme a sus riquezas en gloria. Así que entonces le dijo, todo lo que quieran. Así que entonces, cuán claramente se puede comprender en este pasaje el ministerio de todo obrero, tal como lo expusiera tan claramente el apóstol San Pablo en 1 Corintios 4:1, que dice, por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Solamente somos servidores y administradores de los misterios de Dios. Imagínense ante toda esa multitud de 5,000 hombres. Ya dijimos, además de mujeres y niños, los discípulos recibieron públicamente su reconocimiento como servidores de Jesús. Los frutos y las señales que siguen a los obreros deben constituir su credencial de respaldo de Dios a su ministerio. Pero hay algo que debemos resaltar. Es importante notar en este pasaje que el ejercicio del ministerio de los discípulos no se realizó en el templo ni en la sinagoga, sino fuera de los muros, en un monte en las afueras del pueblo de Betsaida. ¿Qué quiere enseñarnos esto el Señor con esta palabra? Que el ministerio de la iglesia no debe circunscribirse a las 4 paredes del templo, sino en todo lugar donde se encuentren personas con sus necesidades. Y el mundo constituye el campo de trabajo de la iglesia. El problema es cuando alguno equivoca la visión y dice, ¿cuándo alcanzaré el púlpito? ¿Cuándo predicaré allí? Equivocado, simple y sencillamente. Porque aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo y los discípulos no estaban ni en el templo ni en la sinagoga, ni pedía su púlpito el Señor. A donde estuviera la gente, a donde tú estás, donde tú convives con las personas. Dice, ay, es que yo nunca he podido predicar entre mis amigos y mis compañeros de la escuela, porque quizás es lo mismo que ellos, por eso no tienes autoridad. Pero defínete. Cuando tú te manifiestes como cristiano o como cristiana, vas a ser aborrecida, vas a ser vituperada, vas a ser menospreciada, se van a burlar de ti. A los hombres le van a decir, pareces marica, te pega tu mujer.
Y muchas otras cosas, como me lo dijeron a mí. Un amigo mío hasta me dijo, se me hace que eres maricón porque ya no quieres ir a andar conmigo. Le digo, piensa lo que se te dé la gana. Yo sentí que las orejas se me llenaron de sangre, ¿no? Y sentí las ganas de agarrarlo de aquí y darle uno cuando menos. Pero por respeto a su padre que estaba allí y su hermano, no por miedo, porque tenía para los tres en aquel entonces. Bueno, había practicado un poco la lucha libre, pero le dije, no me interesa lo que pienses. No me interesa. Te voy a decir una cosa. He pecado tanto contra Dios que no quiero hacerlo más. Ahora de mí piensa lo que tú creas. Caballeros, tenemos que ser así. Ya me ensucié mucho, ya eché lodo sobre los demás, ya no quiero hacerlo. Señor, quiero vivir para ti, quiero servirte, quiero hacer las cosas bien, quiero hacerlo como tú dices. Y la gente te va a conocer y en lugar después de burlarse de ti, te va a respetar. Dice, este no es un payaso, este no es un charlatán, este es un hombre y una mujer que viven lo que ellos hablan. Esto es lo que el mundo quiere, de ti y de mí. Así que entonces, ahora la iglesia también es responsable de los recursos divinos. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos en San Juan 6:12, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan, o para que no se pierda. Es una lección más de esta preciosa porción bíblica, donde nuevamente vienen a nuestra memoria las palabras del apóstol Pablo. Dice, ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Así lo dice en 1 Corintios 4:2. Que cada uno de nosotros, de los administradores, porque quiero hacerte una pregunta, ¿lo que tienes es tuyo? Ah, sí, ¿cómo no? No, Dios no lo ha puesto bajo tu cuidado, pero Él quiere que seas buen administrador. Pero también, especialmente habla de los misterios de Dios, de lo que Dios te está dando en estos días. No está hablando exactamente del asunto material, aunque también está implicado, pero habla de lo que Dios te está dando en estos días. Miren, la unción del Espíritu Santo nos es dada, escuchen bien, para glorificar a Jesús y adelantar al reino de Dios. En su misericordia y amor Él viene para traernos sus grandes riquezas para que podamos participar en aquello que el mundo desesperadamente necesita. ¿Qué necesita el mundo? Intimidad con Dios, intimidad con Jesús, la realidad de su presencia y luego darlo a otros. Esto es lo que está trayendo Dios a nuestra vida. Más intimidad con Dios, más su presencia. Porque a veces nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no es cierto? De hecho, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo hace morada en nosotros, que el Espíritu Santo es omnipresente, pero otra cosa es la presencia manifiesta de Dios, cuando su presencia está constantemente en nosotros. Porque algunas veces pensamos, bueno, ahora el Espíritu Santo no está conmigo, no lo siento. Lo sientas o no lo sientas, Él está ahí. Pero muchos cuidan la unción que están recibiendo y su presencia es constante, es manifiesta constantemente en su vida. Dios está usando la vida. Ustedes van a ver a las personas que de veras están llenas del Espíritu Santo. Así que entonces, el ruego de mi corazón es que usted fluya en una unción poderosa del Espíritu Santo y traiga gloria increíble a Jesucristo donde quiera que vaya, en todo lo que haga y diga. No nos atrevamos a usar la unción para ganar riquezas o dar gloria o credibilidad a nosotros mismos de manera alguna. Permitamos que Él nos use para un solo propósito, que Jesús, el Hijo de Dios, sea honrado y glorificado a través de su vida y la mía. Yo quiero decir algo. No solamente espere manifestaciones, sino esté listo para servir al Señor. Así que entonces la iglesia es responsable de los recursos divinos. Esto implica fidelidad en los administradores, que debe ser ejercida sobre cada talento, cada don, cada ministerio y cualquier otro recurso que la iglesia reciba de parte de Dios. Tal fidelidad es necesaria tanto en la escasez como en la abundancia.
Dios pedirá cuentas a la iglesia del ejercicio de su mayordomía. Y por último, quiero de una vez terminar. La iglesia debe someter la carne al espíritu. Dice que Jesús entendió que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Y dice la Biblia en San Juan 6:15 que él volvió a retirarse nuevamente de la gente. Pero la gente también puede equivocarse y decir, no hay nadie como fulana de tal o sutano de tal. Tengamos cuidado. El mismo Señor Jesucristo dice que se escondió de la gente, porque no era el tiempo para ser el Rey de Reyes. Era el momento en que Él era el siervo sufriente. Todavía no había llegado para ser coronado como Rey de Reyes. Y la tentación sobre un siervo de Dios o una persona que es usada por Dios es de recibir la gloria de los hombres. En otras palabras, ocupar un lugar de idolatría. Esto siempre está latente en todos nosotros. ¿A Dios me está usando? No hay nadie como yo. Y el diablo nos va inflando, hasta que nos vamos alzando. ¿Y sabe lo que el diablo hace con algunos? Cuando ya están muy arriba, coge un dardo. Tenga cuidado. Es dramático esto, pero es la verdad en muchos. No se infle. En los cristianos no hay inflación. Es aquí donde cobran importancia las palabras de Pablo cuando dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Jesús ejercía su ministerio de siervo sufriente. No era el tiempo para ser el Rey de Reyes y por lo tanto no se dio a la tentación de aceptar la propuesta. Para un siervo es fácil que el pueblo ponga sus ojos sobre él en vez de que vea a Dios como el autor de las señales y prodigios. Es importante que vivamos las palabras del precioso himno que dice, si alguna fama se me diera, la llevaría al Calvario. En el pasaje citado hemos podido apreciar a Jesús cumpliendo a cabalidad los propósitos divinos para su novia, la iglesia. Pero ahora la iglesia, escúchenme bien, ahora mientras el novio prepara morada para su amada, la iglesia tiene la comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Así que hay un gran peso de responsabilidad sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los miembros de la iglesia. Mientras el novio está preparando morada para nosotros, nosotros aquí tenemos una gran responsabilidad de predicar el evangelio, dice la Biblia, ¿qué? A toda criatura. Vamos a hacerlo con sabiduría. Vamos a hacerlo con sabiduría, guiados por el Espíritu Santo. No tenemos que salir de puerta en puerta como algunos y tocar y fastidiar a la gente. Vamos a ser sabios. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Dice que Cristo fue impulsado por el Espíritu al desierto. O sea, que seamos impulsados por el Espíritu a hablar a fulana, a sutana, a descolgar el teléfono, a visitar a alguien porque Dios nos está llevando. Y no fastidiar a la gente. Porque a veces en lugar de glorificar al Señor, la gente hasta nos maldice a nosotros. Porque no somos sabios, no somos entendidos. Sí, a veces tenemos que hacer algunas cosas, pero guiados por Dios. Así que el Señor necesita decirnos a cada uno de nosotros, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quieres oír estas palabras? ¿Algún día quieres oír la del Señor? Bueno, sirvan al Señor, sirvan al Señor. Dios ha puesto en tus manos cosas que otros no tienen. Tal vez el enemigo te ha engañado y dice, pero tú ¿qué sabes? Tú no tienes nada. Empieza ahora. Empieza a compartir a tus amigos, a tus familiares. Empieza a orar cuando se te presente la oportunidad por alguien que está enfermo, por alguna necesidad, y verás que Dios te va a estar usando. En el cuerpo nuestro no hay un miembro inútil. Todo funciona perfectamente. Así que dígale, Señor, aquí estoy. Quiero que uses mi vida. Lléname más y más de tu presencia. Lléname más y más de tu poder. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Ya sabemos cómo atender a las multitudes. No solamente tú lo hiciste, lo hicieron tus discípulos. Usa a cada uno de estos jóvenes. Usa a cada una de estas señoritas para satisfacer las necesidades del mundo. Usa a cada caballero, a cada dama adulta. Señor, ya has puesto en ellos muchos recursos, Padre, porque así como la lluvia cae y moja la tierra y trae fruto, así has dejado caer tu Espíritu Santo sobre estas vidas. Que ellos sigan siendo empapados para hacer bendición a los demás. Como la tierra es una bendición, Señor, para la humanidad, empapada. Que tú, Señor, llenes más a los que están vacíos y esa llenura que hay en su corazón aflore, Señor, en sus vidas. De tal manera que compartan la vida de Cristo sobre cada uno de sus amigos, vecinos, familiares y demás. Te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.